Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada, en este sábado 18, Ñandillara Yepa, la carta a los Hebreos. Estamos leyendo el capítulo 4 del 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Y así continúa esta palabra del Señor. Pero a ver entonces, ñañemonguetaya eina, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestra hoja de ruta. Pero a la vez cañan de ina peñandera pe, de moto pañande yajatañein. ¿Cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que construir el reino de Dios? Y nos dice, aquí está la palabra de Dios. Pejenduque peñande yarañe ejeñande. Japeya poquena peñande yaraje y apm. Y esa es la palabra de Dios. Y nos describe porque es, dice, como una espada cortante de doble filo. Y es viva y es eficaz. Queridos amigos, upealaña de entender. O si no, nunca vamos a tener los cambios que nosotros deseamos. Peñandere coebe, peñandero gapube, peñande netame. Nunca vamos a salir de la corrupción, ni nunca vamos a salir de esta indisciplina mental, moral que nosotros tenemos, queridos hermanos. Dañasemos ahí. Es una indisciplina total, porque nañajendu y teran nañajendu sei peñande yarañe. La palabra de Dios es la única que llega hasta el tuétano, dice. Lo esencial y lo fundamental. Y desde ahí sí nosotros podemos cambiar. Llega, dice, penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula. La médula que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.